Hola niños, hoy vamos a trabajar en la asignatura de matemáticas, página 37, con la actividad un triángulo que es rectángulo. Vámonos al libro. Aquí estamos ya en la página 37, ¿estás listo? En parejas, averigüen cuáles de los triángulos que usaron en la clase anterior tienen un ángulo recto. Después, regístrenlos en la tabla y contesten las preguntas que se plantean. Aquí está la tabla que vamos a llenar. Y más adelante aquí responderemos estas preguntas. Aquí tengo los 15 triángulos con los que trabajamos en la clase anterior. Estos triángulos los habíamos dividido en triángulos isósceles, equiláteros y escalenos. Ahora vamos a buscar cuáles triángulos tienen ángulos rectos. Y antes de hacerlo tenemos que aclarar cuáles son los ángulos rectos. Aquí tengo un juego geométrico. El compás, el transportador, escuadras y una regla. Un ángulo recto se compone de dos líneas rectas perpendiculares, una de manera horizontal, que haré con la regla, y otra de manera vertical, que la trazaré con ayuda de la escuadra. Aquí se está formando un ángulo recto con estas dos líneas perpendiculares. Los ángulos rectos miden exactamente 90 grados. Vamos a comprobarlo con el transportador. Vamos a posicionar esta marquita del transportador en la unión de las dos líneas rectas. Así. Y aquí donde marca el 0, la rayita la vamos a posicionar sobre la línea recta que hicimos. Y ahora vamos a ir observando los grados del transportador, porque este ángulo para ser recto debe de estar abierto a 90 grados. Aquí tenemos 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. ¿Te fijas que la primera línea quedó posicionada en 0 grados y la segunda en el 90? Este es un ángulo recto. Estas dos líneas perpendiculares forman un ángulo recto que mide exactamente 90 grados. Hay líneas que están abiertas más de 90 grados. 91, 92, 95, 130, 180 y esos ángulos se llaman obtusos. También hay líneas abiertas menos de 90 grados, en 89, 88, 60, 40, 22 y esos ángulos se llaman agudos. Hoy nos tocó trabajar con los ángulos rectos, los que miden exactamente 90 grados. Puedes hacer estas dos líneas en una hoja blanca, así como yo. Ponle pausa y cuando lo tengas listo, continuamos. Ahora vamos a comparar cada triángulo
con esas dos líneas perpendiculares para ver si alguno de los lados de estos triángulos forman ángulos rectos. Empezamos por el número 1. Aquí coincide uno de sus lados, pero los otros dos no. No hay manera de que un lado esté en la línea vertical y el otro lado en la horizontal. Este triángulo no tiene ángulos rectos. Vamos a intentar con el número 2. ¿Tendrá ángulos rectos? Sí, ¿verdad? Uno de sus lados queda en la línea vertical y el otro en la línea horizontal exactamente, formando un ángulo recto. ¿Sabes cómo se le llama a este tipo de triángulos? Triángulos rectángulos. Obsérvalo bien y dime si alguna parte de él se parece a la forma de un rectángulo. ¿Sí? Esta parte del ángulo recto, así tapada, podríamos pensar que es un rectángulo. Pero al destaparlo nos damos cuenta que es un triángulo y es un triángulo rectángulo, porque en una de sus partes forma un ángulo recto. Este triángulo lo anotaremos en la tabla. Vamos a separarlo. Ahora el número 3. ¿Crees que tenga un ángulo recto? No, no lo tiene, ¿verdad? Este triángulo, como dijimos en la otra clase, tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles. ¿Y el número 4? No, no se puede acomodar dentro del ángulo recto. Y como dijimos en la clase anterior, tiene dos lados iguales. Es un triángulo isósceles. Ahora vamos a intentar con el triángulo número 5. ¿Tiene un ángulo recto? No, ¿verdad? Se pasa. ¿Y el número 6, crees que lo tenga? Tampoco. Aquí tengo el número 7. Podemos checar si tiene un ángulo recto con el transportador. Ponemos la marquita del centro en la unión de dos líneas rectas, tratando de que el 0 quede posicionado exactamente en la dirección de una de sus líneas. Y la otra línea debe de estar indicando el 90. ¿Sí tendrá 90 grados? Sí, ¿verdad? De la línea horizontal a la línea vertical se abre un ángulo de 90 grados. Ahí está. Aquí hay un ángulo recto.
Irá junto con el triángulo número 2. ¿Y el 8 crees que lo tenga? No. ¿Y el número 9? No. No se forma un ángulo recto. Si tiene dos lados iguales, es un triángulo isósceles. ¿Y el número 10? ¿Me podrías responder solo con observarlo? Aquí se observa, ¿verdad? Un ángulo recto. Vamos a comprobarlo. ¿Lo es? Sí, sí forma un ángulo recto. Lo pondremos con los otros dos. ¿Y el número 11? ¿Crees que tenga un ángulo recto? No, ¿verdad? ¿Qué tipo de triángulo es? Tiene sus tres lados iguales. ¿Cómo se llaman esos triángulos? Equiláteros. Muy bien. ¿Y los otros triángulos equiláteros con los que hemos trabajado han tenido ángulos rectos? No, ninguno. Vamos con el número 12. Observándolo, ¿crees que tenga un ángulo recto? No, ¿verdad? Se veía más abierta la otra línea. No lo tiene. ¿Y el número 13? Tampoco. Nos quedan dos. El 14. ¿Sí? Aquí se forma un ángulo recto con estas dos líneas perpendiculares. Y el último triángulo, el número 15. ¿Crees que tenga un ángulo recto? Este está muy angosto. Si mide menos de 90 es un ángulo agudo. ¿Y aquí crees que se forme un ángulo recto? Se ve mucho más abierto. Sí, está mucho más abierto. Si mide más de 90 grados, sería un ángulo obtuso. Estos fueron los únicos triángulos que tienen ángulos rectos. Vamos a anotarlo en el libro. Fue el triángulo 2,
7, 10 y 14. Existen triángulos escalenos con un ángulo recto. De estos 4 triángulos que tenemos aquí, ya sabemos que tienen ángulos rectos. ¿Habrá triángulos escalenos aquí? ¿Recuerdas cuáles son los escalenos? Los que sus 3 lados miden diferente. ¿Habrán triángulos escalenos? ¿Sí? Recuerda que en la clase anterior los clasificamos. Aquí tengo un triángulo que tiene un lado más pequeño, uno mediano y uno más largo. Sus 3 lados son diferentes. Entonces, sí hay triángulos escalenos que tienen ángulos rectos. Aquí hay otro. Un lado es más pequeño, uno mediano y otro más largo. Ponemos que sí. Escriban un ejemplo. El triángulo número 7 y el número 10. ¿Crees que el número 14 también sea escaleno? Si no lo recuerdas, lo podemos verificar con la regla. Mira, este lado mide 5.5 centímetros. Este lado mide 4.3 centímetros. Y el último lado mide 3.6 centímetros. Ningún lado midió lo mismo. También es un triángulo escaleno. Ahí está otro ejemplo. ¿Todos los triángulos escalenos tienen un ángulo recto? Aquí tengo 3 triángulos escalenos. Y estos 3 triángulos escalenos ¿tienen ángulos rectos? Sí, los 3 lo tienen. Pero aquí tengo otro triángulo escaleno. ¿Tiene ángulos rectos? No. Ya vimos que este ángulo está abierto a más de 90 grados. Entonces podemos afirmar que todos los triángulos escalenos tienen ángulos rectos. No, ¿verdad? Hay triángulos escalenos como este que no tiene ángulos rectos. No. Indiquen un triángulo isósceles que tenga un ángulo recto. De estos que tengo aquí, ¿cuál es un triángulo isósceles? ¿Cuáles son los triángulos isósceles? Los que tienen 2 lados iguales. ¿Y cuál de estos es un triángulo isósceles? El número 2, muy bien. El número 2 tiene un lado más largo que los otros 2 y mide 3.7 centímetros. Y los otros 2 lados miden 2.7 y 2.7. Este es un triángulo isósceles. Tiene 2 lados iguales. ¿Qué número tiene?
El número 2. ¿Hay triángulos equiláteros con un ángulo recto? Tenemos aquí triángulos equiláteros. No, ¿verdad? Solo 1 isósceles y 3 escalenos. Te voy a mostrar los equiláteros. ¿Estos triángulos equiláteros tienen ángulos rectos? Ahorita que lo quisimos comprobar, nos dimos cuenta que no, ninguno tiene ángulos rectos. Hoy aprendimos que los triángulos equiláteros no tienen ángulos rectos y que hay triángulos isósceles y escalenos que sí tienen ángulos rectos y que los podemos llamar triángulos rectángulos. ¿Por qué? Por ese ángulo recto que forman con sus dos líneas perpendiculares. Y con esto terminamos. Te invito a que te suscribas al canal, me dejes un like y nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!